La Biblia es un libro que ha transformado la historia, que ha inspirado a reyes y a campesinos, que ha sido prohibido, defendido y traducido a más de 3000 idiomas, pero detrás de esas páginas que parecen contar una sola historia, surge una pregunta que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Para comprender su origen, primero debemos recordar que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros, escritos a lo largo de más de 1500 años. No nació de un solo autor ni de una sola época. Es el resultado de la experiencia espiritual de un pueblo que, a través del tiempo, intentó registrar su encuentro con Dios. El Antiguo Testamento, también llamado Tanaj por el pueblo judío, fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. Sus autores fueron pastores, profetas, escribas, sacerdotes y reyes. Cada uno dejó su huella en la historia sagrada. Por ejemplo, Moisés es considerado el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ellos se narra desde la creación del mundo hasta la formación del pueblo de Israel. Sin embargo, los estudios modernos sostienen que esos libros fueron escritos por distintas fuentes y recopilados siglos después. Los especialistas hablan de la tradición yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista, cada una con su propio estilo y propósito. Así, Moisés no habría sido el único escritor, sino el símbolo de toda una herencia espiritual. Otros libros, como los Salmos, se atribuyen al rey David, aunque en realidad fueron compuestos por diversos autores en distintas épocas. Los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares se asocian a Salomón, conocido por su sabiduría. Pero también aquí los investigadores reconocen múltiples manos que intervinieron a lo largo de los siglos. El Antiguo Testamento, entonces, es una biblioteca dentro de una biblioteca, una voz colectiva del pueblo de Israel que buscaba comprender la presencia de Dios en su historia. Con el paso del tiempo, los profetas se convirtieron en los principales mensajeros de la palabra divina. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores dejaron escritos que reflejaban las luchas, esperanzas y advertencias de Dios hacia su pueblo. Sus palabras no fueron solo visiones del futuro, sino llamados urgentes a la justicia y a la fidelidad. Cada uno escribió o dictó a un escriba lo que percibía como una revelación divina. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo judío comprendió la importancia de conservar su identidad a través de los textos sagrados. Muchos escritos se recopilaron, revisaron y organizaron en ese tiempo. Así, la Biblia hebrea fue tomando forma hasta convertirse en la base espiritual del judaísmo. Siglos después, surgiría el Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego koiné, la lengua común del Imperio Romano. Aquí entran en escena otros autores, pescadores, médicos, misioneros, testigos directos de la vida de Jesús y discípulos de sus discípulos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan redactaron los evangelios, cada uno desde una perspectiva diferente, pero con un mismo propósito: mostrar quién fue Jesús y por qué su mensaje cambió la historia. Marcos, el más breve, fue probablemente el primero en escribirse. Alrededor del año 60 o 70 después de Cristo, Mateo y Lucas tomaron como referencia ese texto y lo ampliaron con otras fuentes orales y escritas. Juan, en cambio, ofreció un relato más profundo y simbólico, lleno de reflexiones teológicas. A estos libros se sumaron las cartas del apóstol Pablo, quien no conoció a Jesús en persona, pero se convirtió en uno de los principales difusores del cristianismo. Sus epístolas, dirigidas a comunidades en Roma, Corinto, Éfeso o Filipos, fueron escritas para corregir errores, fortalecer la fe y enseñar una nueva forma de vivir guiada por el amor. Con el tiempo, otros discípulos también escribieron cartas y testimonios: Pedro, Santiago, Juan y Judas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, cerró el Nuevo Testamento con una visión profética del triunfo final del bien sobre el mal. Pero la pregunta persiste: si tantos autores escribieron la Biblia, ¿cómo puede considerarse la palabra de Dios? La respuesta se encuentra en la idea de la inspiración divina. Según la fe judeocristiana, Dios utilizó a seres humanos con sus culturas, idiomas y limitaciones para comunicar su mensaje eterno. No dictó palabra por palabra, sino que inspiró el pensamiento, la intención y el espíritu de quienes escribieron. Así, la Biblia no es un libro caído del cielo, sino una revelación progresiva. En sus páginas se entrelazan lo humano y lo divino. Los autores fueron hombres reales, con temores y esperanzas, pero movidos por una convicción profunda que su experiencia con Dios debía ser transmitida a las generaciones futuras. A lo largo de los siglos, las comunidades de fe jugaron un papel esencial en la conservación de los textos. Los escribas copiaban cuidadosamente cada línea, los rabinos discutían su significado y los primeros cristianos compartían las cartas y evangelios en reuniones secretas. Perseguidos por su fe, fue ese amor por la palabra lo que permitió que la Biblia sobreviviera a guerras, exilios y prohibiciones. Hacia el siglo IV, la Iglesia comenzó a definir qué libros serían reconocidos como inspirados. No todos los escritos antiguos sobre Jesús fueron incluidos, algunos fueron considerados apócrifos, es decir, no autorizados por la comunidad cristiana.
Finalmente, en el Concilio de Cartago del año 397, se estableció la lista del Nuevo Testamento tal como la conocemos hoy. El Antiguo Testamento, por su parte, ya había sido aceptado por los judíos desde siglos antes. La unión de ambos formó la Biblia cristiana. Con el paso del tiempo, las distintas ramas del cristianismo, católicos, ortodoxos y protestantes, conservaron versiones ligeramente diferentes, especialmente en la cantidad de libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, el mensaje central se mantuvo: un relato del amor de Dios por la humanidad, contado a través de las experiencias de su pueblo. Durante la Edad Media, la Biblia fue custodiada por monjes y copistas que dedicaban su vida entera a reproducirla letra por letra, en los monasterios, a la luz de las velas. Estos hombres copiaban los textos en pergaminos con tinta hecha de plantas y minerales. Gracias a su paciencia, las escrituras llegaron hasta nosotros casi intactas. Sin embargo, en aquella época, solo los clérigos podían leerla, ya que estaba escrita en latín, la lengua de la Iglesia. Esto cambió con la invención de la imprenta en el siglo XV. En 1455, Diogenes Gutenberg imprimió la primera Biblia, conocida hoy como la Biblia de Gutenberg. Ese hecho marcó un antes y un después. Por primera vez, la palabra de Dios pudo llegar a miles de personas. Ya no dependía de un monasterio o de un sacerdote. Podía estar en las manos del pueblo. Poco después, hombres como Martín Lutero y William Tyndale tradujeron la Biblia a lenguas vernáculas, alemán e inglés, desafiando la autoridad eclesiástica. Muchos pagaron con su vida ese atrevimiento, pero su labor permitió que las escrituras fueran comprendidas directamente por los creyentes. Desde entonces, la Biblia se convirtió en el libro más traducido y difundido del mundo. Hoy, más de 3.000 idiomas cuentan con al menos una parte de la Biblia traducida. Ha sido interpretada de múltiples maneras, pero su esencia sigue siendo la misma: una historia de fe, esperanza y redención. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Podríamos decir que la escribieron muchos: pastores y profetas, reyes y pescadores, sabios y apóstoles, pero también podríamos decir que la escribió uno solo. A través de todos ellos, Dios, quien inspiró cada palabra, cada verso y cada mensaje. La Biblia es, en última instancia, un testimonio de esa unión misteriosa entre lo divino y lo humano. No fue escrita en el cielo, sino en la tierra, por manos imperfectas, pero guiadas por una luz que trasciende los siglos. Mirar la Biblia es mirar la historia misma de la humanidad. Un espejo donde se reflejan nuestros miedos, nuestros pecados y nuestras esperanzas. En sus páginas encontramos poesía, leyes, relatos, profecías y cartas. Cada género literario revela un aspecto distinto del alma humana y de la voz de Dios que la inspira. Por eso, comprender quién la escribió es también comprender cómo la fe se fue construyendo a través del tiempo. En sus inicios, muchos textos se transmitieron oralmente. Los ancianos contaban las hazañas de los patriarcas, las victorias en el desierto, los milagros del Señor. Solo después, esas historias se pusieron por escrito. La palabra hablada dio paso a la palabra escrita, y con ella nació la posibilidad de conservar el mensaje más allá de una generación. A lo largo de los siglos, la Biblia fue más que un libro religioso. Fue guía moral, fuente de leyes, inspiración artística y fundamento de culturas enteras. Su influencia se extiende desde la literatura y la música hasta la política y la justicia. Grandes pensadores, creyentes o no, han reconocido su poder. Incluso los que la han criticado no pueden negar su impacto en el curso de la civilización. Y así, de pergaminos antiguos a aplicaciones digitales, la Biblia sigue viva. Se lee en iglesias, en casas, en prisiones, en campos de guerra y en hospitales. Ha sido usada para consolar al que sufre, para enseñar al que busca y también, lamentablemente, para justificar errores humanos. Pero pese a todo, su mensaje central no se apaga: el amor de Dios revelado a la humanidad. Entonces, cuando alguien pregunta quién escribió la Biblia, la respuesta más profunda no se mide en nombres ni fechas. La escribió un pueblo entero que buscaba entender a su Creador. La escribieron hombres que oyeron la voz de Dios en su interior y la plasmaron con tinta y fe. Y sobre todo, la escribió el mismo Espíritu que sigue inspirando a millones a leerla, comprenderla y vivirla.